Buenas noches. En esta oportunidad no va a haber cuidado de niños, así que les hablo a los niños que por favor presten toda la atención, que esto es súper importante para ustedes, como para nosotros también. Si hay algo que el que está acá adelante dice y que ustedes no entienden, yo les voy a dar una tarea para el hogar. Le preguntan a mamá, le preguntan a papá, a los tíos, a aquellos que lo trajeron y le dicen, ¿qué dijo Marcos cuando dijo tal cosa? ¿Qué es lo que quería decir? Así todos pueden prestar atención. Y sé que si ustedes prestan atención, Dios que ama tanto a los niños puede hacer un milagro en el corazón y salvar sus almas. Así que esto es muy importante. Para los niños más pequeños, aquellos que son bebés, va a estar abierta la sala cuna, eso sí. Va a estar Ruth Cosenza abriendo, así que cualquier cosita pueden subir los padres a la sala cuna. Los invito a abrir las Escrituras en Lucas capítulo 9. Vamos a estar meditando desde el versículo 18 al versículo 20. A modo de introducción, vamos a leer este pasaje. Lucas capítulo 9, versos 18 al 20. En este capítulo, luego de ver el milagro de la alimentación a los 5,000, en versículo 12 al 17, donde Jesús, conocemos la historia, multiplicó los 5 panes y 2 peces y le dio de comer a una multitud. Y luego de relatar el escritor este suceso, donde todos comieron y se saciaron, automáticamente cuando termina el versículo 17, Jesús mismo en versículo 18 dice lo siguiente. Si estamos ahí en Lucas 9, versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Piensen en los discípulos repartiendo en canastas los alimentos a la multitud para que todos puedan comer, y mientras ellos repartían, escuchaban conversaciones de aquellos que estaban reunidos en grupo, referidas claramente a Jesús y a sus milagros. En versículo 19 dice que ellos respondieron a Jesús, dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Versículo 20. Él les dijo, el Señor, ¿no? ¿Y vosotros, quién decís que soy? Entonces respondió Pedro y dijo, el Cristo de Dios. Mateo 16, versículo 16, agrega, el Hijo del Dios viviente. Seguido de estas respuestas, el Señor manda, en versículo 21, que esto no se lo digan a nadie. Lejos está del Señor generar en la multitud un sentido de reconocer a Cristo como si fuera un libertador político. Y luego de la confesión exacta de Pedro sobre quién es Jesús, Jesús revela abiertamente a sus discípulos el propósito de su venida. Anoten conmigo, versículo 21. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Y escuchen bien, y que sea muerto y resucite al tercer día. Jesús estaba declarando lo que iba a suceder y por manos de quién iba a suceder lo que iba a suceder. Esto es en verdad algo muy interesante. Por eso dije que tenemos que tomarlo desde el milagro de la alimentación de los 5,000, estas palabras de Jesús, porque luego de que Jesús hiciera el milagro de los panes y de los peces, en el Evangelio de Juan específicamente, capítulo 6, versículo 14 en adelante, él dice estas palabras, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, la señal del milagro de los panes y los peces, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús
que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. ¿Por qué digo que esto es interesante? Porque el Señor buscaba una respuesta en algún sentido sobrenatural, pero sincera de parte de sus seguidores en cuanto a su comprensión de quién es Jesús. Es decir, que Cristo escarba en el corazón de los discípulos con estas preguntas para ver si ellos entendieron, comprendieron, a diferencia del resto, en verdad quién es Jesús. Para la multitud, un profeta, un rey que les traería esperanza material, seguridad económica, militar, salud, muy lejos de ser lo que Jesús vino a hacer en su primera venida. Según el profeta Isaías en capítulo 53, Jesús vendría para sufrir, para ser vituperado, rechazado, para morir, para resucitar. Por esa razón, luego de que Pedro confiese que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús mismo ahí le revela cuál es su misión. Y esta pregunta, que fue bien respondida por Pedro, es la pregunta que el mundo entero que rechaza a Dios aún no puede responder. ¿Quién es Jesús? Para algunos Jesús fue un gran maestro, para otros fue un revolucionario, para otros fue un ejemplo de comunista, para otros un loco, para otros quienes determinan las épocas antes y después de Cristo, para aquellas autoridades incrédulas judías como Caifás, sumo sacerdote de Israel, un hombre malo, blasfemo, culpable, merecedor de la muerte, para Pilatos un buen hombre en quien no haya delito, para la mujer de Pilatos un hombre justo, para el centurión cercano a la cruz un delincuente a quien tiene que castigar, pero luego cambia de opinión y dice verdaderamente este es Hijo de Dios. Para Pedro el Cristo, para Tomás Señor y Dios. Las opiniones son muchas. Pero lo que no podemos negar es el hecho histórico de la crucifixión. Por eso todos hablan de Jesús como un personaje determinado. Pero ninguno niega el hecho de que Él ha sido crucificado. Y nosotros, ¿qué opción tenemos frente a esto? Frente a la pregunta, ¿quién decís que soy yo? O podemos bien rechazarlo, o bien podemos pensar en Él como un simple hombre, bueno y que murió de manera injusta, o bien podemos afrontar y aceptar junto al centurión Pedro y Tomás que Jesús es el Hijo de Dios. Y perdón por esta introducción tan larga que estoy haciendo, pero que es necesaria para meternos de lleno a meditar sobre las palabras de Cristo en la cruz, específicamente 7 palabras, pero nos vamos, 7 frases, 7 oraciones, pero nos vamos simplemente a abocar a 4 de ellas por amor al tiempo, pero que en casa pueden obviamente seguir meditando. Y espero que al final de este sermón esto ayude a que puedas responder con sinceridad quién es Jesús para vos. Y si bien el tema de la crucifixión abarca una profundidad tan grande que no cabría tiempo para hablar de todas estas cosas, tocando diferentes aspectos de la crucifixión, como la propiciación, la sustitución, la redención, la ira de Dios cayendo sobre el Hijo de Dios, etc., espero poder abarcar lo suficiente con estas 4 frases, tomando algunas específicas del Señor Jesús para que ayude a responder en tu corazón a esa pregunta tan crucial que no solo puede cambiar tu vida acá, sino también tu eternidad. Entonces, ¿quién es Jesús? Según sus últimas palabras, desde la cruz podemos ver en Lucas capítulo 23, ¿me pueden acompañar? Versículos 33 y 34, que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Lucas capítulo 23, versículo 33 al 34. Tomando las palabras de Jesús de manera cronológica, una vez que fue crucificado podemos leer, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía, esta es su primera oración, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Previo a estas palabras dice el texto en capítulo 23, versículo 1 en adelante, que Jesús había sido llevado por los judíos a Pilatos y que éste, al enterarse de que Jesús era Galileo, lo remite a la jurisdicción de Herodes. Dice el texto que Herodes menospreció al Señor burlándose de él,
teniéndole en poco, lo hizo vestir de vestiduras como un rey terrenal en forma sarcástica, y por no haber encontrado nada malo en él, y de hecho frustrado porque Jesús no hizo nada, lo envió nuevamente a Pilatos. Tanto Herodes como Pilatos representan a judíos y gentiles, la manera en que las Escrituras dividen a la humanidad, haciendo culpables no solo a un grupo determinado como los judíos, sino a toda la humanidad en general. Pilatos, sin saber, con la multitud enardecida que se le venía al humo, como solemos decir, ofreció lo que era de costumbre, liberar a un hombre que estuviese preso y culpado de algún delito, y ofreció la libertad también de Jesús. ¿A quién quieren que libere? ¿A Barrabás, un delincuente, o a Jesús, el rey de los judíos? Imagínense en esa escena. ¿A quién libero? ¿Jesús, el justo inocente, no encuentro nada malo en él? ¿O Barrabás, un sedicioso, un ladrón, un delincuente, un malhechor? Imagínense la situación, todos gritando, ¡Barrabás! ¡Barrabás! ¡Suelten a Barrabás! Piensen en Barrabás escuchando su nombre desde la celda. ¡Barrabás! ¡Barrabás! Soy yo, me llaman a mí. Piensan en Pilatos. ¿Pero qué quieren que haga con este hombre? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Piensan en Barrabás. ¡Barrabás! ¡Barrabás! ¡Crucifíquenle! ¡Crucifíquenle! ¡Me van a crucificar! Luego llegan los soldados a la celda de Barrabás y le dicen, Barrabás, tenés que venir con nosotros. Imagínense en el corazón de Barrabás latiendo a 1000 por hora. Tuc, 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 tuc. Me van a crucificar. Y cuando sale, ve que es liberado y que otro totalmente inocente, pero totalmente en calma, toma su lugar. El lugar de un delincuente. Barrabás, el injusto, liberado por Jesucristo, el justo. Pilato ya no sabe qué hacer para liberarlo. Su mujer le dice, no tengas nada que ver con este justo. Esta noche he padecido en sueños, no tengas nada con este justo. Pilatos manda a castigar a Jesús. Quizás de esa manera poder saciar la ira de aquella multitud que está enfurecida. Juan 19, capítulo 19, versículo 1, relata lo siguiente. Así que entonces tomó Pilatos a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Estos soldados no tenían ni idea quién era Jesús. Si le hubiésemos preguntado quién es Jesús, ellos habrían dicho un delincuente más camino a la crucifixión. Ellos solo recibían órdenes para castigar al delincuente y para azotarlo. Según la tradición judía, basándose en Deuteronomio capítulo 25, 3, los azotes que debían recibir como castigo por parte de los judíos eran 39, 13 de un lado de la espalda, 13 del lado del otro, 13 en el pecho. Los romanos azotaban hasta cansarse. Los azotes estaban hechos de cuero, con puntas de hueso, de metales, con la intención de poder lastimar, arrancar, desgarrar la carne del que era castigado. Jesús fue azotado hasta el cansancio, su espalda, su pecho, sus piernas, su rostro. Lo que suma esto es que si bien los soldados no sabrían quién es Jesús, lo que los hace responsable es la depravación y la maldad del corazón de estos soldados que reúnen a otros, que les llama la atención la multitud que exige que sea crucificado, se acercan a Jesús con la intención de divertirse con él, usarlo como un juego, como un juguete. Le pegaban bofetadas, les escupían, lo convirtieron en un espectáculo. Se reían de él, al igual que Herodes, le vistieron de púrpura, una forma sarcástica de presentar al rey de los judíos frente a Pilatos. Imaginen el dolor causante en el cuerpo de Jesús cuando todo llagado colocaron una tela pesada sobre su cuerpo y luego claramente quitada de él. El César llevaba una corona suave de laureles, Cristo fue coronado de espinas que atravesarían su sien, afectando sus nervios, un dolor insoportable. Las espinas que se encuentran en Jerusalén son de unos 5 centímetros de largo, que irían perforando sus sienes, su frente, con los golpes que los soldados le daban en la cabeza.
Dice Marcos 15, versículo 19, le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodillas en tono de burla le hacían reverencias. Luego de burlarse, castigado de manera brutal y totalmente inhumana, lo entregaron a Jesús, a Pilatos. Este presenta a Jesús con la palabra: he aquí el hombre, que de hombre no tenía nada porque estaba totalmente deformado por los golpes. Sin embargo, el pueblo no se conforma y pide la crucifixión. Jesús es enviado por Pilatos al lugar de la calavera y como todo delincuente debe cargar su cruz desde el lado transversal. La carga, la lleva pasando por toda la ciudad para vergüenza del reo y escarnio de los vecinos. Cansado, ya piden un hombre. La Biblia dice que es un tal Simón de Cirene para que ayude a llevar la cruz. Este siguió los pasos de Jesús caminando detrás suyo. Imagino que sintió que Jesús, aunque estaba débil, tomaba con fuerza su cruz, débil por el castigo, pero sin embargo, como queriendo llegar a la meta. Dice la Biblia en Lucas 23:33, y cuando llegaron al lugar de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús es crucificado. Son las 9 de la mañana, culmina todo esto 3 de la tarde, aproximadamente 6 horas de sufrimiento extremo colgado de la cruz. Este es el punto más largo, que dicen tranquilo que los otros van a ser más cortos, pero es necesario que tratemos de no perder ningún detalle de esto. Pero previo a crucificarle, dice Mateo capítulo 27, versículos 33 y 34, que cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Dicen los estudiosos, los que saben, que el vinagre con hiel actuaba como un narcótico, que iba a generar un efecto que iba a adormecer a aquel reo que tendría que ser clavado, que sufrir los clavos. Esto iba a generar un dolor extremo si esta persona no iba a estar adormecida. Sin embargo, dice el texto que Jesús lo probó y cuando vio lo que era, lo dejó, no quiso beberlo. Jesús iba a estar consciente en todo momento de su sufrimiento. No iba a pasar nada por alto. Él se había dispuesto, como vimos ayer con el mensaje que nos dio el pastor Miguel, que él no iba a pasar por alto la copa que Dios le iba a dar para beber. Y así Jesús sintió el dolor de los clavos, traspasando su carne, desgarrando sus nervios, tomando el sufrimiento que implicaba llevar el pecado de todos los hombres. Los clavos traspasaban sus muñecas para poder soportar el mantenerse colgado. De otra manera las manos iban a desgarrar y el cuerpo iba a caer. Los pies serían clavados entre el tobillo y el talón. Jesús estaba soportando todo el dolor que causa el pecado que estaba cargando. Era consciente, era sensible a cada martillazo. Luego los soldados levantan la cruz, la dejan caer en un pozo para que quede parado, pero el golpe al caer iba a producir un sacudón en el cuerpo de Cristo, sus huesos podrían ser dislocados cuando caía, un dolor intenso en la persona de Cristo. La idea era que el delincuente pueda hacer fuerza y pararse con las piernas, porque si no iba a morir de asfixia al no poder respirar, cansado ya, aflojar sus piernas y terminar con una muerte horrenda. Y allí colgaron a Jesús de la cruz. Las imágenes nos muestran un Jesús colgado con sus partes privadas tapadas, pero la historia dice que el crucificado moría totalmente desnudo para su vergüenza. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice que Jesús soportó la cruz, menospreciando lo propio, menospreciando la vergüenza. Jesús estaba ahí, cumpliendo la profecía del Salmo 22, versículo 16, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. La crucifixión, método horrible de morir, tortura romana, donde empalaban a un hombre levantándolo sobre el resto de los hombres, quedaba a la vista de todos, así Jesús quedó a la vista de todos los que le observaban, como dice el Salmo. Así como la serpiente en el desierto, la serpiente de bronce en el desierto, así Jesús iba a ser levantado, iba a atraer a todos a sí mismo, como dice Juan capítulo 3, versículo 14,
pero las burlas no cesan. No cesan. Se escuchan voces del Sanedrín. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, que descienda de la cruz y creeremos en él. 10 de la mañana se escuchan sus primeras palabras desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cualquier persona esperaría pedir clemencia, piedad, castigo, sentencia para aquellos que lo están maltratando. Sin embargo, Jesús pensaba así en las personas, pero renunció a su derecho de ser inocente y pidió clemencia y perdón por aquellos que lo estaban castigando y trayendo sufrimiento. Jesús los perdona, pero Jesús también pide a Dios perdón por ellos, porque siendo Dios sabía que estos no entendían lo que estaban haciendo. Ellos ignoraban que la persona sostenida en la cruz, una persona divino-humana, está cargando los pecados de todos los hombres en su espalda. En su humanidad, Jesús, aunque sufriendo, intercede por los pecados ante Dios. En su humanidad clama a Dios por perdón. Para esto había venido Cristo al mundo. No para condenarlo, sino para darle vida. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Está cumpliendo con ese propósito, para darles vida. Para ello debe tomar el lugar de los pecadores. Para salvarlo debe apaciguar la ira de Dios frente al pecado. Jesús es ese Cordero de Dios que debe ser sacrificado como una ofrenda para quitar los pecados que nos separan de Dios y nos condenan al infierno eterno. Jesús ya no usa esta oportunidad para multiplicar peces, no usa esta oportunidad para sanar enfermedades, sanar leprosos, dar vista a los ciegos, alzar niños. Solo usa esta oportunidad para hablar con su Padre Celestial y pedir perdón por los pecadores. Aún en el dolor no perdió la conciencia de quién era Jesús y se dirige a Dios orando frente a la multitud. No hay medida alguna para entender el valor de las palabras de Jesús en la cruz, palabras amorosas y llenas de misericordia que fluyen de los labios de Jesús colgado en la cruz. Pero este Cristo, al pedir perdón, no está pidiendo que los pecados que se cometen por ignorancia sean pasados por alto. Porque cada uno es responsable de sus actos, de sus pecados, y Dios es justo. Jesús se refiere a lo que ellos ignoran en cuanto a la magnitud de su pecado. Se ignora lo horrible del pecado que se está cometiendo, se ignora a quién están crucificando, pero entienden que son responsables frente a sus actos. Sus pecados lo condenaban. Entonces, ¿qué pasa con la oración de Jesús? ¿Fue simplemente palabras? ¿O realmente pedía por el perdón de aquellos hombres? Bueno, Lucas nos dice en el libro de Hechos que estos hombres, parte de este grupo, esa multitud, creyeron y se arrepintieron de sus pecados. Dice Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron en corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y continúa. Versículo 41. Así que aquel día se añadieron a la iglesia como 3.000 personas. Lo que estas palabras de Jesús nos muestran, hermanos, es que no hay manera alguna de que nuestros pecados sean perdonados si no es Él quien intercede por nosotros ante Dios. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, podemos ver, según las primeras palabras desde la cruz, que Jesús es el único que puede traer perdón de pecados, que Jesús es el único que puede mediar entre Dios y los hombres.
En otras palabras, no podemos recibir el perdón de pecados si Jesucristo no intercede por nosotros, si Jesucristo no hace de mediador entre Dios y nosotros. Pero también Jesús es quien puede darte vida eterna. Leemos en Lucas 23, versículo 39 al 43. 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús les dijo, ahí viene la oración de Cristo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vayamos en nuestra imaginación al Gólgota, precisamente a las 11 de la mañana, fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén, donde fue crucificado el Señor, el sol llegando casi a su esplendor, brillando como nunca, y podemos contemplar ahí 3 cruces que para todo ojo humano serían 3 delincuentes, 3 homicidas o lo que fuere, pero en verdad peligrosos por la muerte que se le estaba dando. Pero si nos paramos más cerca, al lado de los líderes judíos, podríamos ver esta situación más de cerca y escuchar cómo usaban esta cercanía como una manera más de burlarse y decir que Jesús, o si Jesús era Dios, que descienda. O que este Jesús que decía que era Dios se juntaba con rameras, con pecadores, con publicanos, y burlándose, mirándolo y quizás diciéndole que está padeciendo con aquellos que también solía juntarse. Estos líderes estudiosos de la Biblia ignoraban por completo las profecías de Isaías que 700 años antes había profetizado, escribiendo que Cristo sería contado con los transgresores, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y el texto nos dice que estos 2 ladrones desconocidos, ya que las Escrituras no dicen nada más de ello, pero bien conocidos por Jesús, claramente. Uno a la derecha y otro a la izquierda, ambos según Mateo 27, 44 y Marcos capítulo 15, 32, comenzaron ambos a blasfemar de Cristo sumándose a las burlas. Y la Biblia nos enseña que frente a los insultos y las burlas, Jesús permanecía en silencio, quizás en una actitud de oración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Primera Pedro capítulo 2, versículo 23 dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El profeta Isaías en capítulo 53, verso 7, nuevamente profetizaba la experiencia de Jesús diciendo: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El sufrimiento extremo, hermanos, de Cristo hacía permanecer a Jesús colgado de la cruz, sufriendo en su humanidad los terrores del castigo por todas sus criaturas, por parte de aquellos que Él había creado a su imagen y semejanza. Permaneciendo en silencio, una clara manifestación de estar dispuesto a sufrir lo que sea necesario con tal de salvar a los pecadores, hasta que en el vocerío de la multitud enfurecida escucha una súplica por parte de quien está a su lado. Jesús escucha el suplicio de este hombre, a quien Dios ya conocía desde antes de la fundación del mundo. En los planes eternos de Dios, este ladrón había llegado a una cita pactada por Dios a la hora precisa y en el momento justo. La hora justa, en el lugar preciso, aunque horrible, pero hermoso también. A la vez, este ladrón estuvo en un lugar de privilegios.
al lado de Jesús en sus últimas horas. Mientras éste moría por sus pecados y por lo de su pueblo, este ladrón lo estaba contemplando. Y este ladrón, que quizás vivió una vida entregada al pecado, no lo sé, reconoce su culpa y responsabilidad y reconoce que él sí debe morir por sus actos. Esto en la Biblia nos muestra señal de arrepentimiento. Nosotros recibimos lo que merecemos, pero él no. Luego de burlarse y sintiendo en su corazón, quizás este ladrón, el silencio, permítame decir, aturdidor de Jesús, quien solamente decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este hombre reconoció quien colgaba a su lado era Dios hecho hombre, el Mesías prometido. Y le suplica que se acuerde de él cuando Jesucristo establezca su reino. Aquel reino que entendían los judíos que el Mesías iba a venir a traer cuando viniera a la tierra. Pero noten algo interesante. Estos ladrones pedían en un momento determinado, mientras se burlaban de Jesús, que éste descendiera y se salvara y los salvara a ellos. Pero ahora este ladrón, que sabe que va a morir y que ambos van a morir, le pide que se acuerde de él aún más allá de la muerte. ¿Qué pasó en esas pocas horas, minutos, que este ladrón cambió de opinión? Algo de conocimiento debería tener, quizás su madre le enseñaba las Escrituras cuando era pequeño, no lo sé, pero pidió que Jesús se acordara de él cuando viniera en su reino. En un sentido, él sabía que solo Dios podía perdonar pecados, que solo Dios podía acordarse de él después de la muerte y que Dios solamente iba a venir a restaurar el reino. Pero algo nació en su corazón a pocas horas de morir, y es que el don de la fe le había sido otorgado. Este hombre tuvo convicción de su pecado estando minutos antes de morir, tuvo la certeza de que Jesús era el único que podía darles vida eterna, que podría perdonar sus pecados, y estaba ahí con sus brazos extendidos esperando recibir misericordia por parte del Señor. Este hombre que se burló del Señor Jesús le reconoció como Señor y Dios. Y aunque no tuvo tiempo de memorizar las Escrituras, de bajar de la cruz, bautizarse y congregarse en una iglesia de sana doctrina para poder mostrar sus frutos de arrepentimiento, este hombre fue salvo solamente por fe, sin posibilidad de hacer ninguna obra. Fe que Jesús moría en su lugar. Y Jesús no rechaza a nadie que cree en él. El Padre le había dado un seguidor más antes de morir. Y Cristo le respondió al ladrón: no cuando vuelva a reinar, sino que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ay, hermanos, la seguridad de las palabras de Jesús en el corazón de ese ladrón. Las promesas de Jesús demuestran su deidad, porque es Dios mismo quien puede perdonar, quien puede asegurar, quien puede guardar la salvación de aquel que cree en Jesús. Con esas palabras el Señor afirma que no hay un lugar determinado donde el hombre y la mujer debe pasar hasta poder cancelar toda su deuda, sino que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él dijo: de cierto os digo, afirmando que sus palabras son verdad. Y la verdad es que la salvación de este hombre fue garantizada por el mismo Señor Jesucristo. Y ese mismo día, este hombre sería recibido en la presencia del Señor. Este hombre fue justificado por la fe en el Señor, aunque condenado claramente por sus delitos frente a las autoridades romanas y judías, frente a Dios y al lado de Dios declarado inocente de sus pecados. Sus culpas fueron cargadas sobre Jesús. No solo Jesús prometió vida eterna ese mismo día al ladrón de la cruz, sino siendo Jesús mismo quien previamente entregó su espíritu, confirmando que él tenía el poder sobre la vida y sobre la muerte, porque leemos que sus últimas palabras fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y él entrega el espíritu y muere, mostrando que tiene toda la autoridad sobre la muerte y no la muerte sobre él. Y muriendo antes que aquellos ladrones, este ladrón arrepentido, cuando le quiebran las piernas para que muera asfixiado, seguramente cerró sus ojos
y abrió sus ojos nuevamente y estaba Jesucristo esperando ahí para recibirle. Para este ladrón, Jesús fue quien le dio la vida eterna. Juan, en capítulo 1, dice que en Jesús estaba la vida de los hombres. En Juan 10:10 dice que Jesús vino para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Juan 10:28, yo les doy vida y nadie los arrebatará de mi mano. Y luego de resucitar, eso será tema para el pastor Mariano mañana, Jesús confirma la veracidad de sus palabras. Tremendo. Entonces, las palabras de la cruz dicen que Jesús es el único que puede mediar entre Dios y los hombres y guiarlos al perdón, a la verdad. También Jesús es quien tiene la autoridad de dar vida eterna a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Él. Pero aún más, Jesús es quien fue desamparado para que nosotros fuésemos amparados por Dios. Acompáñenme a Mateo, capítulo 27, versículo 46. Mateo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, los judíos comenzaban el día a partir de las 6 de la mañana. La hora novena corresponde a las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego de las palabras del ladrón en la cruz, dicen las Escrituras en Lucas 23:44, que desde las 12 del mediodía a las 3 de la tarde, la tierra se oscureció. Cumpliendo así la profecía de Amós, capítulo 8, versículo 9, que dice: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol al mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. La historia de aquellos tiempos, por medio de las cartas de diferentes emperadores y autoridades que se pudieron obtener, decían que ellos hablaban desde diferentes lugares, ciudades, que el cielo se había oscurecido en el momento exacto en que Jesús había sido crucificado. El cielo se oscureció. Fueron las 3 horas más terribles para Jesús. El hecho de que Lucas enfatice esto es porque habla de una oscuridad intensa. Y cuando la Biblia habla de una oscuridad intensa o tinieblas, está haciendo referencia a un juicio. Esas 3 horas de silencio significó el juicio de Dios sobre los pecados cargados en Cristo. El castigo por los pecados fue llevado sobre el madero en las espaldas de Jesús como un cordero sin mancha para mediar entre Dios y los hombres. Cristo, un cordero que toma nuestro lugar, que sufrió la agonía, el dolor más terrible, incluso más terrible que los látigos, que la corona de espinas, que los clavos y las burlas, fue el dolor de sentirse abandonado por su Padre. Todo el terror del infierno, de la ira de Dios descargada sobre Jesús en aquel momento. Los evangelios no dicen nada sobre estos momentos. Jesús permanecía en silencio. Y ahí fue donde finalmente se escuchó una voz temblorosa de Jesús diciendo a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fueron estas 3 horas los peores tormentos de Jesús. Primero, por la santidad de ser hijo de Dios. Jesús jamás pecó, no tuvo relación con el pecado, estaba sintiendo lo terrible del pecado cargado sobre él. Y aunque el pecado no contaminó a Jesús, Jesús no se volvió un pecador, sino que fue hecho ofrenda por el pecado, porque siempre Dios, Jesús, es santo, es Dios. Asumió la culpa de todos aquellos que habrían de creer en Él. Y en esas terribles horas de silencio, por cuanto la comunicación de Jesús en la persona humana se interrumpió, el Padre, habiéndolo desamparado, dejó que Jesucristo, el inocente y justo Cordero de Dios, sufriera lo más terrible que puede experimentar un hombre:
y en la situación espiritual de separación del hombre con Dios. Nadie ni nada puede entender, comprender y explicar lo que este grito desgarrador valoró en el corazón de Jesucristo. No podemos hacer. Preguntando a su Padre, ¿por qué me dejaste? Aunque él ya había asumido la responsabilidad cuando sufría agonías en Getsemaní de cargar los pecados de los hombres y de recibir la ira por el pecado, Jesús está clamando, gritando, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me desamparaste? La Trinidad, la unidad entre Dios Hijo y Dios Padre jamás se rompió. Ellos son uno en esencia. Eso no se discute para nada, son uno, siempre juntos. Pero en la humanidad de Cristo, aquel que vivió siempre en plena comunión con Dios desde su nacimiento, vivió la realidad del abandono que sufrirán todos los hombres en la segunda muerte. Aquellos hombres que no se arrepientan de sus pecados en el infierno eterno. Las 3 horas de silencio equivalen al tormento eterno. Es tan grande la dignidad de la persona que carga el pecado que expresa la eternidad del infierno cargado sobre él. Y en aquellas horas Jesús pudo satisfacer toda la ira de Dios que deben experimentar aquellos que no se arrepienten de sus pecados y creen en Jesús. 2 Corintios capítulo 5 versículo 19 nos dice que Dios estaba ahí en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Es decir, cuando Dios desampara al Hijo, si se me permite decir, estaba amparando a aquellos que serían herederos de la vida eterna por creer en Jesús. Cuando Jesús es desamparado por haber tomado nuestro lugar, no es que nosotros corremos hacia Dios, sino que Dios nos auxilia y nos reconcilia con Él mismo, siendo la obra de salvación pura y exclusivamente una obra soberana y divina. Solamente los méritos de Cristo acercándonos a Dios. Y aquel que dijo en Juan 16:32, previo a su arresto, he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, hablándole a sus discípulos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, dice Jesús, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Pero en estas 3 horas de silencio, Jesús dijo, Padre, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me desamparaste? Cristo no grita por ignorancia, Él sabía lo que estaba haciendo, pero su grito tiene un sentido aterrador que despertaba las consecuencias de estar sin Dios, pero que a la vez iba a traer el amparo de los pecadores. No hay más explicación donde Dios no la da en las Escrituras, solo saber que Jesús era una persona divina humana y quien sufre los terrores del desamparo es Cristo en su humanidad, un alma y un cuerpo totalmente humano para socorrer a los pecadores, y Cristo es el sacrificio perfecto, santo, perfecto, quien sufre las consecuencias de la culpa por el pecado, experimentando en aquellas 3 horas la muerte espiritual que el hombre sufrirá cuando sea separado de toda gracia de Dios. Entonces Jesús no solo es aquel que media entre Dios y los hombres, no solo es quien puede dar vida eterna, no solo es quien fue desamparado para que Dios nos ampare a nosotros, sino también que Jesús es quien venció el pecado y la muerte en la cruz. Acompáñenme a Juan, capítulo 19, versículo 28 al 30. Juan 19, 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que las Escrituras se cumpliesen: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y clavándola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta frase, consumado es, conocida como la sexta oración de Jesús en la cruz, nos muestra ahora que la relación con su Padre estaba volviendo a ser restaurada, volvió a ser restaurada.
Previo a esto leemos que él dijo, tengo sed, lo que revela no solo el cumplimiento de la profecía del Salmo 69, 21, y en mi sed me dieron a beber vinagre, sino también que revela el aspecto de la condición humana de la persona de Jesús, la sed como producto del cansancio, del agotamiento, del sufrimiento, de la pérdida de sangre. Y luego de esto afirma con un grito de victoria, consumado es. En griego una sola palabra, tetelestai. Ya todo terminó. Esto no es una referencia a que Cristo ya podía morir tranquilo, sino una referencia a que la obra que el Padre le dio en favor de los pecadores se había terminado, se había cumplido, se había completado. Ya está, Dios, consumado es. Ya no hay necesidad de nada más, el pecado fue quitado, la deuda fue saldada. Satanás fue derrotado, la muerte perdió su poder, consumado es. Ese fue un grito, no como el anterior, de desespero, sino de victoria, de triunfo. Dios había aceptado la ofrenda de Jesús. Todo había terminado. Nada más para hacer. Cristo lo hizo todo. Hemos sido justificados. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, a Jesús, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La voz de Dios se hace oír frente a la multitud. Marcos capítulo 15, versículo 37 dice que Jesús habló a gran voz. Aquel que ya no tenía fuerzas, aquel que estaba desangrándose, pidió agua, estaba débil físicamente, apenas podía susurrar, tomó fuerzas, se elevó quizás y gritó de una manera esperanzadora, consumado es. Piensen en el gozo esperanzador del ladrón. Piensen en el gozo en el cielo por medio de los ángeles. Piensen en aquellos que murieron en el Antiguo Testamento esperando la redención del Mesías. Consumado es. El Cordero triunfó. Una expresión de gozo y alegría en los cielos que no podemos comprender. El pecado ya no nos puede esclavizar. Satanás ya no tiene potestad sobre nosotros. La muerte no nos puede retener porque fueron vencidos en la cruz del Calvario. Cristo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13, que anuló en la cruz lo que había en nuestra contra y despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya está, hermanos, nada más por reclamar, nada más. Cristo asumió voluntariamente nuestro lugar. El Hijo de Dios murió a la muerte de los hombres, sufrió los terrores del infierno, recibió la ira de Dios para darle por medio de la fe a todo aquel que cree en Él y se arrepiente de sus pecados vida y vida eterna. La cruz del Calvario y el sufrimiento de Cristo revela el amor de Dios para los hombres. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Como dijo un autor, si Dios no fuera capaz de sufrir, tampoco podría ser capaz de amar. Pero como Dios es capaz de amar, también así es capaz de sufrir. El sufrimiento en la cruz de Cristo muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo sufre y muere por nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, es que aún espera para venir a buscar a su pueblo. Adoramos a Cristo, hermanos, porque Él fue quien pagó nuestros pecados, quien cargó con nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestras tristezas, soledad, agonías. ¿Cómo adorar a alguien que no nos entiende? Cristo cargó todos nuestros pecados, fue tentado en todo y puede socorrer a los que acuden a Él. No adoramos a un Dios ajeno, lejano, que exige pero no hace nada por nosotros, sino que adoramos a uno que dio a su Hijo por nosotros. Dios es un Dios que ama, que exige, porque dio una ley, pero que también nos da el medio, pero también Él es el medio para redimirnos, para salvarnos, para perdonarnos. Y Dios
el Dios hecho hombre, se manifestó en la cruz, solo, desnudo, desfigurado, torturado, con sus manos y sus pies traspasados, su costado traspasado, sus pies horadados, su espalda y su pecho lacerado por los azotes, sus extremidades dislocadas por el peso de colgar de la cruz, su frente cubierta en sangre, como dice el himno, coronado de espinas, con la boca seca por la agonía, permaneciendo en silencio y soportando la ira de Dios. Ese Dios manifestado en carne es quien sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Y quiero concluir, hermanos, ya terminar, con un drama titulado El largo silencio lo dice todo, que ilustra el amor de Dios al sufrir por nosotros. Al final de los tiempos, millones de personas estaban esparcidas por una gran llanura delante del trono de Dios. La mayoría retrocedía ante la luz brillante delante de ellos, pero algunos hablaban acaloradamente, no mostrando vergüenza, sino una actitud combativa. ¿Puede Dios juzgarnos? ¿Cómo puede saber lo que es el sufrimiento?, espetó con desparpajo una joven muchacha trigueña. Abrió de un tirón una manga para mostrar un número tatuado en un campo de concentración nazi. Nosotros soportamos el terror, los golpes, la tortura, la muerte. En otro grupo, un muchacho de color se abrió el cuello de la camisa. ¿Qué me dicen de esto?, preguntó secamente, mostrando una horrible quemadura de soga, linchado por el único crimen de ser negro. En otro grupo, una niña de edad escolar, embarazada, con ojos resentidos. ¿Por qué tengo que sufrir yo? No fue mi culpa. A lo lejos, sobre la llanura, había cientos de grupos similares. Cada uno tenía una queja contra Dios por el mal y el sufrimiento que permitía en su mundo. Qué suerte tenía Dios de vivir en el cielo, donde todo era dulzura y luz, sin lágrimas, ni temor, sin hambre ni odio. ¿Qué sabía Dios sobre lo que el ser humano estaba obligado a soportar en este mundo? Porque Dios llevaba una vida bastante protegida, decían. De modo que cada uno de estos grupos mandó un líder, elegido por ser el que más había sufrido, un judío, un hombre de color, una persona de Hiroshima, una persona horriblemente deformada por la artritis, un niño afectado por la talidomida. En el centro de la llanura se consultaron unos a otros y por fin estaban listos para presentar su caso. Resultó bastante coherente. Antes de que pudiera Dios estar listo en condiciones de ser el juez, tenía primero que soportar lo que ellos habían soportado. Su decisión fue que Dios debía ser sentenciados a vivir en la tierra como hombre, que al nacer sea judío, que se ponga en tela de juicio la legitimidad de su nacimiento, que se le asigne un trabajo tan difícil que hasta su familia piense que está loco cuando trate de cumplirlo, que sea traicionado por sus amigos más íntimos, que tenga que enfrentar cargos falsos, ser juzgado por un tribunal prejuiciado y sentenciado por un juez de poco carácter, que sea torturado, al final, que vea lo que significa estar terriblemente solo. Luego que muera de manera que no quede duda alguna que murió, que haya gran hueste de testigos para verificarlo. A medida que cada líder anunciaba su porción de la sentencia, audibles murmullos subían como gestos de aprobación frente a toda la multitud que estaba reunida ahí. Y cuando el último hubo terminado de pronunciar su parte de la sentencia, hubo un prolongado silencio. Nadie pronunció una sola palabra. Nadie se movió, porque súbitamente todos comprendieron que Dios ya había cumplido su sentencia. Volvamos nuestra mente a la introducción, en Lucas 9. ¿Quién dice la gente que soy yo? Según las palabras de la cruz, Jesús es quien puede perdonar mis pecados e intercede por mí ante Dios.
Jesús es quien es capaz de dar vida eterna a todos los que se acercan a Él y se arrepienten de sus pecados. Jesús fue quien, desamparado por Dios, me amparó a mí. Jesús es quien triunfó sobre el pecado y la muerte, trayendo esperanza al pecador y a un mundo lleno de dolor y corrupción. Y mi pregunta es, ¿quién es Jesús para vos? Que Dios bendiga su palabra. Dani.